Bueno, buenos días. Quiero presentarles al doctor Carlos Restrepo Peláez. Yo creo que ya todos lo conocemos. Es un gran amigo, oftalmólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, jefe de oftalmología del Hospital Pablo Tobón Uribe y expresidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Él muy amablemente ha accedido a dictarnos esta charla y vamos a acompañarlo. Muchas gracias, Carlos. Mi doctora, muchas gracias por la invitación, a Manuela que me contactó, pero ustedes que se han dedicado precisamente a generar una respuesta, digamos, pedagógica diferente. Y esto es muy interesante porque aunque estamos en ciudades un poquito lejanas, no se siente tan lejos, sobre todo porque ustedes han, digamos que de alguna manera no heredado, sino adoptado muchas de las personas que hemos tenido cerca en los procesos nuestros. Así que es bueno sentirse aquí en familia. Esto es más que charla, es un conversatorio, así que también si quieren en algún momento parar y reflexionar sobre esto, bienvenidos. El nombre que le di, que es metanoia médica, en un momento les voy a explicar, porque sé que es una palabra poco utilizada, pero básicamente lo que quería con la conferencia era dar una mirada diferente a lo que es la educación en oftalmología y el quehacer del médico oftalmólogo. Somos médicos antes que ser oftalmólogos y las responsabilidades que tenemos con esto. Y esto surgió en parte de una conferencia que di para el Congreso Nacional de Residentes cuando el doctor Alberto Díaz me invitó a dar esta conferencia cuando era presidente precisamente. Conflictos de interés realmente sí tengo, porque en esto entonces soy estudiante, estoy estudiando educación para el área de la salud, soy docente y ahorita hablamos un poco de eso, pero también soy paciente. ¿Y por qué digo que es un conflicto de interés? Porque nos interesa o me interesa especialmente que quienes van a ser mis médicos tengan no solamente lo técnico adecuadamente formado, sino que tengan compasión. Y eso es algo que creo que es el pilar del médico en este momento, que también hemos tenido dificultades. Entonces, respondiendo a la pregunta de varios de los que pueden estar presentes, es ¿qué es metanoia? Y esto viene del griego, que se divide en dos palabras, meta y noia, que tiene que ver con ir más allá y básicamente de la mente o de la percepción. Entonces, es una transformación del corazón y mente de una manera positiva. Y eso se utiliza también por la religión católica y por otras, hablando de un proceso de transformación. Esa misma transformación que tenemos cuando vamos evolucionando en la medicina y en la especialidad de la oftalmología. Y hay una oración muy bonita de Maimónides que es bonito para arrancar la conferencia, que es esta, y es: Señora, es que sea modelo en todo, pero insaciable en mi amor por la ciencia. Dame la fuerza, voluntad y oportunidad de ampliar cada vez más mis conocimientos a fin que se pueda procurar un mayor beneficio de quienes sufren. Y eso yo creo que resume qué es el ser médico, y es tener obviamente un bagaje médico y científico, pero también la capacidad de ser compasivo para poder ayudar a quien sufre. Y ahí viene una diferencia importante en lo que es empatía y lo que tiene que ver con compasión, que a veces las mezclamos. La empatía, claro, ponerse en los zapatos del otro, pero eso es una forma pasiva. La compasión es cuando uno se pone en los zapatos del otro, pero actúa para ayudarle al otro. Entonces, esa yo creo que resume el quehacer del médico. Cuando uno es estudiante, yo creo que todavía vamos a ser estudiantes. Entonces, algunos, digamos que dogmas que tenemos que cumplir, y es esto: es el amor a la profesión, el respeto, la humildad, la responsabilidad, la prudencia, la calidez, la capacidad de comunicación, ser ejemplar porque somos modelos precisamente. Comenzamos a ser muy protagónicos en la sociedad desde que somos estudiantes de medicina, y todo lo vemos como la voz del médico termina siendo, digamos que escuchada en muchos ámbitos y se le presta atención, y eso es importante porque eso carga también una responsabilidad. Y como les decía, es importante diferenciar estas dos palabras, empatía y compasión, desde el ser estudiante. Y algunas actitudes en práctica que se deben poner realmente en práctica, y es eso: participar en todas las actividades del proceso de formación de manera activa. Uno, siendo estudiante, debe ser muy activo y ser exigente y tener ese sentido de responsabilidad alto,
en todo lo que tiene que ver con las actividades formativas a las que estamos expuestas. Tenemos que tener un desarrollo personal permanente, respeto a los profesores y mantener como esa autoridad, digamos que de manera respetuosa, controlada, porque estamos en un medio que somos de alguna manera pares, pero que tengo que seguir las recomendaciones y el ejemplo de los que nos están enseñando, porque más adelante seremos o estaremos en esa posición casi siempre. Tenemos que identificar las situaciones que implican un conflicto ético y en esto el doctor Castro, quien está aquí presente afortunadamente, a quien admiro por eso, nos lo ha recalcado hace mucho tiempo y es no desligar, no desligar para nada lo científico y lo ético y tener siempre como el radar en esto. Cultivar esa sensibilidad arranca desde medicina, pero se debe mantener en todos los posgrados y no limitarnos entonces a esa parte científica y siempre trabajar en grupo, ser un gran colaborador con todos los compañeros cuando estamos en ese proceso de formación y de trabajo. Y tiene que ver no solamente con los científicos, sino con la parte ética y moral. Y obviamente no debemos discriminar a ningún paciente. Tanto ustedes como nosotros estamos expuestos en el área de consulta, pero también de urgencias, a tener personas que incluso van en contra de lo que nosotros pensamos desde el punto de vista político, de otros, digamos que formas de pensar, pero no podemos discriminar al paciente en ningún momento. Debemos ser puntuales, identificarnos. La identificación es muy importante y algo que hablo mucho con los residentes y es siempre decir quién soy. Soy Carlos Restrepo, oftalmólogo, o soy el residente, pero siempre identificarme ante el paciente para que se puedan generar los primeros lazos de comunicación adecuados. Hay que respetar las normas generales de cada servicio. Es un comportamiento que se debe mantener a la altura siempre con los enfermos, desde el punto de vista del lenguaje incluso, que a veces no lo profundizamos y es importante mantenerlo así. Y la escucha, desafortunadamente esa escucha cada vez se está perdiendo más y hay que ser muy enfáticos en que hay que escuchar al paciente. El paciente casi siempre tiene el diagnóstico si lo sabemos escuchar, pero no tenemos tiempo para eso. Y ese es uno de los problemas a los que estamos enfrentados. Se debe manejar también a todo el personal de una manera respetuosa porque no trabajamos solos, somos personas de grupo y el personal de apoyo es muy importante. Estamos digamos que en un mundo con recursos limitados y por eso debemos tener un uso muy responsable de estos recursos. En la relación con el paciente también es importante que se le deje claro que es voluntaria la participación en las actividades docentes. El paciente puede negarse a que un residente lo vea, pero eso es derecho del paciente mismo. Y cuando se va a hacer algún tipo de exploración, se debe solicitar el consentimiento, que esto también es muy importante. El paciente muchas veces no sabe ni quién lo está tratando y es bueno que sepa de qué se trata, al menos verbalmente expresar esa solicitud del consentimiento. Siempre debe ser una exploración mientras que sea oportuna y no abusar del paciente como un objeto de investigación y siempre respetar las decisiones que éste tenga con relación a su tratamiento. No se debe coaccionar al paciente para obtener un beneficio propio y se debe respetar siempre la intimidad del paciente. Esto es importante porque muchas veces nosotros y nuestros familiares van a ser pacientes también y son reglas generales que se debe tener para con esto. Algo en lo que fallamos frecuentemente es en el acceso a la historia clínica. Y es que hay que recordar que solo se debe acceder por una razón que sea asistencial, docente o de investigación, porque tiene que tener ese permiso. Y es algo que en este momento está siendo muy castigado incluso. Pero todo redunda en esto y es en el respeto. Esa imagen que ven, que parece un chiste y parece montada, pues cierto, en 2015 sucedió esto y desafortunadamente muestra cómo se ha desvirtuado la relación y el respeto con los pacientes, generando este tipo de oportunidades de lujo, digamos así, o de mostrarse en las redes sociales. Hay que tener mucho respeto con las personas a las que estamos manejando. Es un buen médico, ¿quién es? Es quien comprende sus limitaciones, no se siente autosuficiente y siempre está dispuesto a aprender más de los profesionales y trabajadores de la salud. Como les decía, estamos en un trabajo y quien no escucha a la enfermera, créame que tiene altas posibilidades de equivocarse con el paciente. A esto se les debe respetar y si se trata de enseñar, se debe hacer con veracidad, sinceridad y sencillez, que es algo que también hay que recordar y que
desafortunadamente muchas veces nos hace falta. Este médico que llamamos buen médico es el que trata enfermos y no enfermedades, no es el señor del cáncer de ojo, sino que es Pedro Pérez, que tiene una actitud siempre crítica, debe ser muy comunicador y compasivo con paciente y familia. Tiene una responsabilidad que no solo tiene que ver con el individuo, sino con la sociedad y el sistema, y que tiene unas toma de decisiones que son precisamente orientados en esa dupla de paciente-sistema de una manera muy responsable. Debe ser muy líder y eso es algo que estamos buscando ahora en todos los residentes precisamente, es ser competente, efectivo y seguro y honrado. La honradez, que es un término tan difícil de definir a veces, pero que es tan concreto, es lo que incluso al país le está haciendo falta. Para que uno sea honrado y si uno es honrado es confiable, se necesita trabajar en ese ámbito de manera permanente. Entonces, el buen médico es es un líder verdadero y tiene una responsabilidad alta. Y se hizo un estudio en la Universidad de Antioquia y el costo para el país es bastante alto. Para formar un médico general, el país invierte en esta formación lo que se ganan 8 campesinos trabajando toda su vida. Y eso es un médico general, imagínense un especialista, cuánto puede valer. Tenemos una responsabilidad con el paciente y con el sistema. ¿Y qué pasa con el médico cuando se gradúa? Y me pasó a mí. Y es que un día uno se gradúa y el otro día resulta que es docente, sin ninguna formación diferente al cariño por un tema específico, en este caso la oftalmología, y trata de enseñar como le enseñaron, que eso puede ser un problema si uno no tuvo una orientación apropiada. Y por eso incluso me motivé ahora a hacer esta especialización en educación para la salud, porque creo que nos está haciendo falta mucho de esto. Y la responsabilidad de enseñar no es solamente en lo técnico, sino con el ejemplo. La famosa enseñanza vicarial que uno aprende por el ejemplo de los demás o por la experiencia de los demás. Somos docentes no solamente de estudiantes, sino de todo el grupo de especialistas que está alrededor del personal de apoyo. El enfermo, porque si no le enseñamos al enfermo, es el enfermo quien hace el tratamiento y la familia misma. Entonces, si no hacemos docentes de ellos, la enfermedad no va a ser bien manejada. Es bonito estos términos como mirarlos de una manera distinta y es el alumno es el alumni, es el que no es iluminado. El profesor sí es el que profesa, es el que entrega la información, es el que es capaz de sacar todo lo técnico, pero el maestro es el que muestra el camino. Y en eso sé que ustedes tienen varios, afortunadamente, y hay una gran diferencia entre la parte de profesar y de ser un verdadero maestro. El profesor también viene de otra raíz que tiene que ver con el que habla con antelación. Por eso una profecía, precisamente, o de ahí viene la palabra profecía. Este profesor es el que transmite, pero entonces, como les decía, hay que buscar que no sea solamente ciencia, la parte técnica, la destreza, sino que además de eso, la concepción profunda del mundo y de la vida, mostrando una verdadera conciencia social para transformarse en un maestro. Esto ha ido cambiando y somos docentes, somos quienes entregamos información y no hay mayor satisfacción ni ejercicio más noble que el que se da al ayudar a otros hombres, pero esto se logra de manera más importante en el campo de la medicina porque impactamos a través de otros la vida de muchas personas. Entonces, ¿qué errores puede cometer un docente? Desafortunadamente, el individualismo es uno de los más importantes y este individualismo lleva también a la parte de autoritarismo y se puede ver en algunos esa competencia feroz por el dinero, el prestigio y las posiciones de poder, que desafortunadamente pueden de alguna manera ir corrompiendo a los docentes y que se debe combatir. Y esto se combate con los pares. Realmente uno como par puede hablar con su par y explicarle o hablarle de cómo ve su comportamiento. Podemos ser muy mecánicos y eficientistas y esto significa que vamos a lo que vamos y hasta luego, nos limitamos a lo mínimo que se necesita y esto también hay que evitar al máximo tenerlo. Pero hay una situación que se está presentando y es el sacarle el cuerpo a los pacientes. Entonces uno también ve como algunos docentes le sacan el cuerpo por evitar el riesgo legal. Es que este paciente está muy complicado, entonces dejémoslo del turno que sigue. Y eso también es una mala forma de mostrar cómo se actúa. Y lo otro tiene que ver con la industria. Y sé que en esto resueno con el doctor Castro en que no podemos ser muy complacientes y
o intercambiar favores con la industria a costa del buen nombre de la medicina. El docente debe ser coherente entonces, debe ser coherente entre lo que dice y lo que hace, y es en eso tenemos que trabajar todos los días. Hay unas dificultades que tenemos en este momento en la práctica clínica por el sistema y porque con COVID se nos sumó que hay una carga de enfermedad mucho más alta. Entonces estamos en una situación compleja con un país con unas políticas que han venido en deterioro en los últimos meses, pero que podemos desde el quehacer de cada uno intervenir de alguna manera. Una dificultad muy importante tiene que ver con la remuneración. Y si bien hay un cambio en la forma como se remunera al médico y realmente pudiera ser mucho mejor, porque el médico merece una justa remuneración, esto no debe ser moderado por la industria ni por otros intereses. La anteposición del lucro por encima del servicio debe ser siempre evitada. Hay que pensar distinto la medicina y la oftalmología precisamente por esa situación y no dejarnos corromper. Y aquí viene algo que es el famoso burnout, del cual les quería hablar porque este concepto realmente no resuena mucho con los médicos. El burnout sugiere que hay una falla en la recursividad, en la resiliencia, y estos rasgos, la mayoría los hemos perfeccionado durante muchas décadas de estudio y entrenamiento intenso y trabajo exigente. Los médicos, digamos que se están desafortunadamente matando en tasas mayores que los militares activos y esto está generando una alarma en el sistema y nos dice que el sistema tiene dificultades y que no se puede manejar esto simplemente con programas de bienestar, técnicas de relajación, mindfulness y todas estas cosas, sino que hay que intervenirlo. El burnout se describe en 1981 por primera vez y tiene que ver con el agotamiento físico o emocional y que esto lleva a un estrés de largo término, a esa baja de satisfacción laboral y a una sensación de impotencia. Lo mezclo un poquito con el tema moral para darle una orientación distinta porque yo no creo tanto en el burnout. Y la moral son normas y principios que se basan en cultura y costumbres de un grupo social y la ética se trata o trata sobre la razón y depende de la filosofía. La ética estudia y reflexiona precisamente sobre la moral. La moral es el tejido y la ética pues son el tejido interior de cada uno de nosotros. Y esto realmente es lo que está pasando. Yo creo que no hay un verdadero burnout, sino que hay un término que me gusta mucho que es el agotamiento ético. También lo han llamado injuria moral. Y es un término que se aplicó por primera vez a los veteranos de guerra eh, del año 2000, un psiquiatra americano que es Jonathan Shea lo aplicó y se refería al daño de la conciencia personal cuando se llega a realizar, perpetuar o no poder evitar actos que transgreden los valores morales o los códigos éticos de conducta. Esto resulta en una vergüenza profunda y digamos que la injuria moral es una respuesta normal a un evento traumático anormal. Este agotamiento ético lo acuña así el doctor Shea, basado pues en lo que dicen los pacientes y en las narrativas de Homero en la Ilíada, y tiene tres componentes que se requieren, y es traicionar lo que es correcto por alguien que tiene autoridad legítima en una situación de gran trascendencia, que es lo que vemos a veces en la práctica de todos los días. Este agotamiento lleva a la fatiga, el estrés emocional y falta de interés para continuar actuando con lo que se considera como éticamente correcto. Y esta falla de igualdad de comportamiento con la creencia tan a menudo llega un momento donde ya uno empieza a no interesarle intentar luchar contra esto. Entonces, ¿cuáles son las causas? Es un conflicto entre lo que creo que es correcto y lo que debo hacer. Es ese conflicto en que me ponen en una aseguradora a ver un paciente en 10 minutos y yo lo debo hacer de una manera distinta. Entonces empiezo a tener un conflicto con la forma como fui educado, que creía que era la medicina y cómo me toca ejercer la medicina. Tener que hacer lo que no se siente correcto, una sensación de impotencia que muchas veces es minimizada por los pares y dicen, no, tranquilo, que así trabajamos todos y no sintiéndose mal por esto. Tener la dificultad de definir lo que es correcto y un desacople entre la creencia ética y la propia conducta. Todo esto se va generando repetidamente y lleva a un cambio de comportamiento. El efecto de esto es un mal desempeño laboral, hay un mal colegaje, genera estrés, depresión, rabia, son personas que cambian en su estado de ánimo bastante, hay una pérdida de la autoestima
y desafortunadamente termina en una falta del respeto por los demás, del paciente y por los colegas también. ¿Cómo se maneja esto? Si uno está en una situación donde identifica eso, pues hay que cambiar de trabajo. Yo recuerdo mucho, mi padre siempre me decía, si usted va a ir alguna vez al trabajo y el estómago le dice que no vaya, créale al estómago. Hay que creer un poquito esos lenguajes corporales que no son tan evidentes, pero el cuerpo le dice a uno qué hacer. Cuando uno no está sintiéndose bien en un sitio, es mejor cambiar de trabajo. Hay que ser sincero y honesto con uno mismo y con los demás, pero no generar una expresión de rabia. No se debe cambiar comportamientos adecuados, se deben identificar qué prioridades se tiene como persona y como profesional. Y obviamente viene un tema de planeación financiera que nos hace falta y es algo que inclusive deberíamos ser formados desde medicina y no lo hacemos. Es parte inclusive del problema de una manera importante. El manejo tiene que ver con la vocación y definitivamente si uno tiene una vocación por lo que se escoge, las cosas van a funcionar. No sé si lo conocían, pero solo el 15% de los estudiantes de medicina tienen una verdadera vocación cuando inician y por eso es el famoso cuento de que si uno es estudiante de medicina, así la universidad no sea muy buena, uno va a ser sobresaliente, porque va a buscar las herramientas, si no los tiene en el lugar, por fuera para poderse desarrollar como es. Y para esto se necesita pasión por lo que se hace y amor por el otro, en este caso amor por el paciente, por los colegas y por el grupo de trabajo. Y como les decía, tener compasión, ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, pero ser activo en ese sentido. Entonces, hay que mirar, y estamos mirando un poco distinto el actuar médico y eso hay que irlo cambiando. Y algo de lo que nos ha hecho cambiar esa mirada del actuar es la relación con la industria. Ahí desafortunadamente en algunos casos, no se puede generalizar tampoco, en algunos casos es una relación perversa, se prestan para una educación que es guiada por intereses o gente de la industria misma, se genera una inducción del uso y es algo que recuerdo que en algún momento tuve una dificultad porque hice una ponencia justo después de la autoridad que hace cirugía catarata con femtosegundo y para mí es esa técnica, digamos que es el hacer eso con femtosegundo. El femtosegundo es una herramienta que está buscando meterse como sea. Y realmente las herramientas que desarrollamos deben ser desarrolladas para responder a las necesidades, no al revés. Hay una situación a nivel ya gubernamental que es la ley de transferencias y eso ha empezado a impactar un poco en esta relación, a regularla, lo cual es muy importante. Y desafortunadamente nos hemos convertido en mendigos. Y es algo muy frecuente que escucho y tengo una política que creo que el doctor Castro comparte, y es que a mí no me gusta que me paguen los congresos, no me gusta ir patrocinado para dormir tranquilo, pero sí conozco muchos amigos que si no los patrocinan, no van al congreso. Es triste que tengamos compañeros con tanto problema de orden económico que no son capaces de pagarse su propia educación, pero el generar esa situación de mendicismo hace que yo termine debiendo al laboratorio cosas que no son. Entonces, mientras que haya una relación clara con el laboratorio, porque yo no digo que no exista, yo soy speaker de algunos laboratorios, pero hay una relación contractual muy clara en la cual están expresos los límites de esa relación, pero no va más de allí. Entonces, es importante tener claridad en esto. Eh, Tenemos un problema con la publicidad engañosa y es que hay un mercadeo no ético muy agresivo en este momento y hay una relación comercial invertida en que muchos, no estoy diciendo que todos, terminan presionándolo a uno para que uno haga cosas. Doctor, ¿usted por qué no implanta mi lente? Doctor, es que usted por qué hace rato no formula mi medicación. Ese tipo de preguntas no deberían existir y sabemos todos que pasan y eso no debe ser. Entonces, con relación, en este caso, este slide lo puso el presidente en la conferencia sobre por qué no hacer cirugía catarata con femtosegundo. Y es esa pregunta, ¿cómo mira un paciente y le vendo algo que es significativamente más costoso, que no ha probado ser significativamente más benéfico en el manejo de su enfermedad? Eso desafortunadamente tiene que ver con el interés económico de la clínica que compró el equipo y me obligan a que tengo que utilizarlo precisamente para poderlo solventar o mío si me están pagando un porcentaje por el uso de esto. Entonces hay que repensarse y como les decía, nada más importante que dormir con la conciencia tranquila. Esa es la mejor almohada que uno puede tener.
y uno puede esconderse mucho de los colegas, de los amigos, de toda la familia, pero no de uno mismo. Entonces, estar tranquilo con su conciencia creo que es lo más importante. Y por eso en la educación médica no debemos educar solamente en la parte técnica, sino en los valores. Y esto no es en lo médico, desde el colegio. Desafortunadamente, en la forma de la educación de este país, se nos ha olvidado que no es solamente técnica, estamos sacando gente técnicamente muy buena, pero humanamente con algunos déficits que deberíamos solventar. Entonces, metanoia, como les decía, es esa transformación profunda de corazón y mente de manera positiva. Y con los residentes y con los estudiantes que tengo la oportunidad, porque realmente un placer ser docente, yo creo que es un honor el poderlo ser. Trato de transmitir de cosas que he aprendido y mucho de esto también tiene que ver, y le agradezco a mis padres que lo recibí también de ellos y de mis docentes, docentes que no necesariamente fueron directos porque tengo docentes que nunca fueron docentes en el área médica, pero fueron grandes maestros del que hacer en medicina. Y recuerdo otro que es Juan David Bravo, que siempre me decía, Carlos, no enseñe oftalmología, eso está en los libros, enséñales el talante médico. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Y hay algunos dogmas que me gusta compartir de cómo actuar todos los días. Y mi padre siempre me decía, cada paciente viene con un problema, no le generes otro, pues no sean mala clase, no sean mala leche con el paciente que ya viene cargado, también no sé compasivo con esa parte y no le generes otro. Escucharlo y ahorita les decían, ya no tenemos tiempo, el paciente casi siempre viene con el diagnóstico, si lo queremos escuchar, genérele una inversión y no un gasto. No pensamos en la billetera del paciente y eso es muy importante. A veces tenemos oportunidad de ayudar al paciente y no lo hacemos y le generamos gastos que no son necesarios. Y lo otro que le digo a los residentes es, si usted estuviera al otro lado, ¿le gustaría cómo usted está siendo atendido? Cómo usted está tratando, cómo usted se está tratando en este momento? A veces se nos olvida que podemos ser espejos de cómo queremos o no tratar a las personas y que uno debe buscar siempre una relación en el tiempo. Esto se lo aprendió un amigo que era el dueño, el gerente de la familia dueña de Óptica Santa Lucía, y decía eso, yo para qué me pongo a vender gafas, ese no es el negocio. Yo necesito es cuidarle la salud a los pacientes y si la gafa está buena, ¿para qué se la va a cambiar? Me interesa es que el paciente entienda que yo le estoy cuidando su salud visual y que cuando se necesite le va a cambiar esa gafa. Entonces hago una relación a largo plazo que esa es mucho más importante y créame que desde el punto de vista de negocio le va a traer económicamente mucho más pacientes porque va a generar una buena imagen. Mire a los pacientes a los ojos. No tenemos tiempo de eso, estamos pegados del computador. Y hay que decirle la verdad, el paciente va a entender, el paciente sabe más de lo que uno cree. El paciente, como dice, no es bobo. Los pacientes no nos están demandando por la complicación en sí, sino porque los dejamos tirados. Y esto sí lo he escuchado de varios docentes, de varios maestros. Y es cierto, uno que opera se va a complicar. Y si se complica, cárguese ese paciente, acompáñelo, que el paciente sienta que le importa, que esa es la forma de evitarse esos líos jurídicos. Y hay una frase que lo escuché un amigo y es esa, es, si piensas que eres rico por el dinero que tienes, qué pobre eres. Y desafortunadamente es algo que nos mide en este momento en la sociedad, que dejamos que lo haga o no, eso depende de cada uno. Tocar el paciente. Hay una cosa que utilizan los bioenergéticos mucho y es ese contacto físico y si, no sé si creen en esto, no, yo no soy mucho de ese lado, pero sí creo que tenemos una oportunidad única y es que somos de las especialidades donde podemos tocar el paciente y lo podemos mirar a los ojos y eso genera una relación diferente con nuestros pacientes. Hay que hacer otras cosas, como decía el doctor Castro hace un momento, y es que el que solo de medicina sabe, ni sabe de medicina. Hay que ser, digamos que complementarios con otros gustos que nos dan una mirada más global del mundo entero. Y uno puede ser cualquier cosa en la vida, pero nunca debe ser desagradecido. Y lo digo es porque hay que ser agradecido con no solamente nuestros padres, sino con los docentes que tenemos, los pacientes, con todas las personas que han hecho que seamos lo que somos. Pero uno ve que eso no es puesto en práctica tan seguido. Y ahí incluye al personal de apoyo. Esa persona que muchas veces es inadvertida es quien nos ayuda a que todos los días, esa secretaria, la enfermera, la instrumentadora es la que hace que el equipo funcione bien. Entonces es importantísimo tener una adecuada relación con ellos
Y una de las cosas que hago es que llamo a los pacientes la noche de la cirugía y esto el paciente lo agradece bastante, siente que realmente le importa y obviamente no lo hago porque pues un tema de, digamos, de un protocolo ni nada, sino que me gusta saber del paciente y el paciente y la familia, créame que el tono es bonito cuando uno habla con ellos por la noche después de la cirugía. Y una cosa importante es esto, es hacer lo que se debe. Y muchas veces, obviamente aquí hay varios residentes, la gente no entiende que todo esto es muy pequeño y todos nos damos cuenta de lo que todos hacemos. Y es triste ver cuando lo mandan a unos segundos conceptos de tantas cataratas, entre comillas, que se están operando y tantos ángulos estrechos que se les está haciendo corrección, donde no hay ni lo uno ni lo otro y donde solo se quiere pensar en la billetera o el paciente como una fuente de ingreso a la billetera. Hay que generar una relación permanente y por eso la residencia, al menos como la veo yo, es una familia. Uno sigue trabajando directo o indirectamente con sus compañeros y esa relación se debe mantener en el tiempo. Somos colegas, compañeros, pero somos familia cuando estamos en la residencia y son para ustedes 3, 4 años que son muy pesados. Entonces esa relación con los docentes, con los compañeros de trabajo y los de estudio, perdón, son muy importantes para mantenerse sano a futuro. Entonces recordemos esto y es la pasión y la compasión, ser apasionado por lo que hacemos, pero con compasión por el paciente, que es la razón de ser, que siempre va primero el paciente y la oftalmología que nuestra billetera, que hay que hacer el cambio, pero para esto hay que hacer parte del cambio. Somos muy pasivos y por eso yo los invito siempre a que hagan parte de las asociaciones gremiales, de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, de el grupo de investigación de su escuela, de todo lo que tienen donde puedan impactar, porque es que para uno, cuando uno da, realmente es quien más recibe. Si uno está entregando a una agrupación de estas, quien más recibe es uno mismo. Siempre le digo, le insisto a los residentes, no salgan y se empleen en todas sus horas en la parte institucional porque los contratan todas las aseguradoras, clínicas y demás. Alquilen entre varios un consultorio y siéntese allá. Nos sentamos mucho. Yo lo tomé desde el principio esa decisión. Yo me sentaba a mediodía a leer, a estudiar. Uno sigue estudiando toda la vida. Y empezaban a llegar pacienticos uno detrás de otro y llegaban los amigos que uno no les cobraba, pero el amigo tiene la novia y la novia tiene la mamá y así se va haciendo el nombre. Y eso es lo que hay que hacer. Somos empresa y la empresa se hace con el nombre. Usted no puede ser el médico de una aseguradora porque ni siquiera se acuerdan del nombre suyo y eso es muy triste. Pero lo más importante es disfrutar lo que se hace, que si uno disfruta lo que se hace, eso es lo que genera transformación del día y se vuelve un día con hobby y no con trabajo. Como les decía, hay que agradecer, y en este caso agradecerle a ustedes que me invitaron a esto, a todos los que son responsables de ser lo que somos. Y somos, somos afortunados de estar del lado del puesto de quien ayuda cuando estamos frente a un paciente. Entonces tenemos una responsabilidad por eso, precisamente. Otro de los hobbies que tengo es la astronomía, como saben. Esta imagen de la izquierda me gusta mucho mostrarla porque muchos no lo entienden y es que las estrellas que vemos en el firmamento, todas las estrellas que vemos allá, solamente de esto se escapa la galaxia, pues que es Andrómeda que está al lado, pero todas están en ese círculo que ustedes ven ahí, que pertenece a nuestra galaxia. Somos muy pequeños y precisamente ahí viene la responsabilidad. Y la imagen de la derecha fue el lanzamiento de la semana pasada de ya la nave completa, del Starship completo, y estamos en un momento donde estamos viendo historia. No, a ustedes no les tocó ver la llegada por primera vez a la Luna, les va a tocar ver la segunda llegada ahorita con Artemis y probablemente con esta nave vamos a poder llegar a Marte. Nos va a tocar ver historia del ser humano, cómo se proyecta en el espacio, pero más importante debería ser cómo crecemos como seres humanos precisamente. Muchas gracias por la invitación y como le decía, doctor Castro, y a los que están presentes, si quieren compartamos alguna idea o si tienen alguna duda, pues abran los micrófonos, que más que otra cosa quería era hacer un conversatorio y algo de reflexión de lo que es ser y hacer como médico. Muchas gracias, Carlos. Para mí A ha usted. sido absolutamente placentero porque pues es como encontrar un alma gemela, unos pensamientos gemelos y un sistema gemelo de educación con el que nos identificamos completamente, tanto el tuyo como el nuestro. Y gracias a todos estos pensamientos, pues nació la residencia de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Entonces, y esto es lo que nos rige y lo que queremos que siga rigiendo a todos los residentes y a todos sus egresados. Y yo creo que en gran parte lo hemos logrado, eh, porque pues vemos reproducido lo que tú piensas y lo que nos has dicho, pero vale la pena hacer énfasis en todo lo que has dicho, en toda la parte de la relación con la industria, en toda la parte de la relación con el paciente, la integración con el paciente. Y muchas veces, aunque el residente solamente nos acompaña en la consulta privada porque nos gusta que lo haga, se da cuenta de la relación a largo plazo que uno Ujú. logra con los pacientes y el agradecimiento de estos. Yo creo que compartir eso es gran parte de la enseñanza que damos. Entonces, pues te agradezco mucho. Le doy paso a la palabra a otros que estén interesados. Buenos días, Carlos. Edgar Lozano. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo has estado? Ah, todo muy bien, señor, Ah, bueno. afortunadamente. Una pregunta que en definitivamente destacando pues lo que hablas de que todo arranca con valores desde muy temprano, desde la casa y a veces es una de las barreras que uno tiene. Pero, ¿qué has logrado en tu región en dos cosas que uno ve por acá y es que la proliferación de universidades ha hecho de que lo que comentaste, se necesitan docentes hacia la carrera, entonces, a ver quién usted quiere recibir, usted está, pero cuando uno se pone a evaluar cómo han logrado motivar para que realmente esos escogidos se preparen como docentes, hagan una capacitación apropiada y no sea simplemente el que se necesita. Y lo otro es una cosa muy difícil para las nuevas generaciones, que también lo comentabas, y uno pues trata de inculcar, pero pues encuentra barreras reales con la salud que se ejerce hoy en día. Y es cuando uno oye, no, pues en esta mañana hubo que ver 40 y el día de hoy pues se operaron 10 facos más tantas vitrectomías. Entonces, ¿qué has logrado realmente vos impactar allá para que eso intente cambiar? Pues, hombre, gracias por las reflexiones que son muy importantes. Pues no es que sea yo, pero sí he visto algunos cambios que se están intentando hacer. Uno de los sitios donde trabajo es el Hospital Pablo Tobón Uribe. Y con la EIA, Escuela de Ingenieros de Antioquia, se montó el programa de medicina nuevo que tenemos aquí en Antioquia. Y el hospital que es muy como pegado de normas de este tipo morales, nos está inculcando y lo que quiere es que el 50% de los que trabajamos en el hospital tengamos una especialización o maestría en educación para la salud. Entonces, se está fomentando que quienes vayan a participar en la parte docente del hospital y la EIA lo hagan. Y hemos tratado de comenzar a hacer esto también aquí en la clínica, comenzar a empujar a que todos lo hagamos. Pero durante el inicio, digamos, de la especialización, precisamente cuando uno se mete ya en la parte de la especialización, empiezan todos estos que están metidos dentro del programa a atacar las formas tradicionales con las que fuimos formados. Y yo los dejé que hablaran porque yo soy uno de los, no los más viejitos, pero sí que ha tenido con más tiempo allí. Y yo les decía que yo sí compartía que tenemos que ser formados como docentes, pero no compartía en que atacaran de esa manera a quienes fueron nuestros docentes, porque de alguna manera terminamos acá. Entonces es como si le echáramos tierra a todo lo que se ha hecho antes, como si no sirviera, y yo creo que sí ha servido. Y yo les decía que, se los expresé hace un momento, que no todos los docentes, o sea, la parte técnica como docente, no la enseñaron todos no, de una manera igual, pero fueron muy eficientes, pero sobre todo en la parte humana. Yo creo que si uno tiene pasión por la docencia, y eso es algo que no sé si nace con uno o va creciendo por los ejemplos que tiene, pero si uno tiene pasión, va a ser un buen docente, independiente si está formado en la maestría y el PhD y el doctorado, lo que usted quiera de educación en salud. Pero si uno tiene el interés, la pasión y tiene el conocimiento, con seguridad que va a ser un buen docente. El problema es que a veces hay docentes que lo hacen por interés personal, de simplemente tener en la hoja de vida que es docente, y eso sí es más complicado. Y sabes que uno, desde que están en residencia, va identificando cuáles de estos residentes son más líderes, cuáles tienen más aptitudes docentes. Y en eso es en lo que se ha ido trabajando también, es en tomar a estos
irlos como señalando de alguna manera para que puedan ocupar esos espacios. El segundo ítem es muy complicado de manejar y es el sistema. Y es algo que precisamente es muy complejo y por eso uno de los errores que tenemos y que estamos comenzando a subsanar más bien a explorar cómo hacerlo es desde la residencia enseñarles contacto con el sistema, entender cómo es el sistema para que entiendan para dónde van. Y lo otro, lo que sí te dije, o dije ahorita es, siempre les insisto que guarden un espacio para hacer su consulta particular y que tengan su espacio de colchón, donde tengan tiempo digamos, de hacer una atención como les gustaría que los atendieran. Ese tema de cita cada 10 minutos es muy complejo. Tuve la oportunidad de estar en parte de mi formación en Chicago y nos daban 3 minutos por paciente, porque el paciente ya lo ha visto el técnico, lo ha visto la enfermera, y simplemente había que decirle, usted tiene catarata, y mi asistente le explica qué lente se le va a aplicar y qué opciones tiene de anestesia. Es una situación que se pasa del manejo del paciente al manejo empresarial del paciente, que es muy complejo, y vemos que han ido comenzando a proliferar prácticas de este estilo. Y si bien hay que ser eficientes en el tiempo, creo que se exceden en esto y terminan rompiendo la relación con el paciente. Estas son las razones por las cuales, y el doctor Castro creo que le ha tocado también de esto, cada vez hay más demandas y demandas a personas más jóvenes. Y es muy triste que uno tenga 2 años de salido y una demanda por 800 millones de pesos por una cirugía o por algo que se complicó, porque uno también lo demandan es por esa falta de relacionamiento. Como uno no se relaciona con el paciente, cuando uno se complica y tiene una buena relación y le explica y lo acompaña, el paciente entiende las cosas. Cuando no existe eso, el abogado se le sugiere que lo demande, inmediatamente lo demanda porque no hay ninguna relación con uno, sino que es presidente el beneficio económico. Pero esa parte de reflexiones que me parecen muy importantes. Gracias. Doctor Castro, lo veo con la mano levantada. Carlos, Señor. muchas gracias. Es una revisión pues muy completa, muy integral. Yo solo quiero como destacar, obviamente, totalmente de acuerdo y además muy bonita presentación. Quiero destacar algunos aspectos, digamos como reforzarlo más bien, y es la enseñanza con el ejemplo. Todas estas charlas y todas estas cosas y websites y los esfuerzos que hacemos en lo teórico quedan en nada si realmente en la práctica, cuando tenemos estudiantes, residentes, fellows, no somos así, o sea, no estamos reflejando eso. Lo único que enseñaríamos es cómo ser hipócritas. Si uno tiene una carreta por un lado, pero la vida diaria hace otra cosa. Y sobre la compasión, yo le insisto mucho, no solo a los estudiantes, sino al personal. Cuando hay problemas, dificultades con los pacientes, pásese para el otro lado. En la recepción les digo, sálgase y pásese para el otro lado. Haga imaginariamente e inclusive físicamente un rato, a ver si eso que le pasó a ese paciente, si le pasara a usted, usted no estaría en las mismas. Usted no estaría molesto, bravo. Y entonces, ¿qué le gustaría que le dijeran? ¿Cómo le gustaría que lo trataran? Sobre el respeto, pues es un valor muy valioso que que se use el respeto en términos de no insultar, no ofender, no hacer juicios, ni de los docentes ni de los colegas, pero a veces el respeto se termina entendiendo como incapacidad o promoción del unanimismo. Entonces una persona dice algo con lo que yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero por respeto yo no lo controvierto. Yo creo que eso no se debe entender así. Yo no creo que nunca lo hayas entendido así, pero con frecuencia sale esa, y si alguien lo controvierten, dice, no me respete, ¿no? Yo estoy controvertiendo la idea. Debe entenderse claramente que respeto implica no usar insultos, no hacer juicios, no clasificar la persona, es discutir sobre las ideas, y un estudiante perfectamente puede controvertir lo que un docente muy importante le pueda estar diciendo. Lo otro es que, y yo creo que Carlos lo sabe porque hemos estado en varios escenarios
pues yo siempre he estado muy interesado en ir al fondo de por qué ocurren las cosas, por qué ocurren las transgresiones, qué nos lleva a cometer los errores. Y casi invariablemente encuentro pues que el ego está ahí detrás. Entonces viene el tema de la humildad. ¿Cómo hacemos para mantenernos humildes si cada vez nos ponen más honores y más títulos y más cosas y más respetos y cada vez se espera pues que seamos más importantes y más personajes? ¿Cómo se hace para mantenerse humilde? Yo creo que es el cuidado de la verdad, ¿sí? Porque en la medida en que uno va ascendiendo en su carrera, es muy fácil que resuelva que ya no se equivoca, que ya no tiene complicaciones, que ya no tiene errores. Y si uno cuida la verdad y uno es capaz de llamar las cosas por su nombre, pues eso lo mantiene con el eguito más o menos controlado y en su nivel. Entonces, preocúpense siempre por decir la verdad y por llamar las cosas por su nombre. Con relación a escuchar, yo solo quería comentar una corta anécdota de algo que me pasó hace poquito, de la importancia de escuchar a los pacientes. Y viene un paciente con fotopsias y yo rapidito arranco con mi rollo, no, pues es que la fotopsia retinal, le describo y me dice, no, es que no es así, la fotopsia es esa. Ah, no, entonces usted lo que tiene es una migraña, que esto, no, es que lo que usted está diciendo no es esto lo que yo siento. Y finalmente le di vueltas y vueltas y le pedí en geografía y OCT y le tuve que decir al paciente, ¿sabe qué? Yo no sé qué tiene usted. Lo voy a interconsultar con la doctora Bautista, neurooftalmóloga, porque yo no sé, yo realmente no sé qué tiene. Terminó teniendo, fíjense, un paciente que consultó por fotopsias y que yo lo clasifiqué de entrada, pues que eso es lo que veo todo el día, fotopsias retinales, terminó siendo una sífilis, ¿sí? Y el único síntoma era fotopsias. Entonces, ser capaz de parar y escuchar al paciente, como dice Carlos, pues el paciente muchas veces le está diciendo a uno lo que tiene, así uno no sepa qué tiene, pero te está diciendo que por lo menos lo que crees que tiene no es, ¿sí? El otro aspecto es el de tomar las decisiones. Yo insisto mucho en eso y creo que en la práctica lo hago rutinariamente, puede que de vez en cuando uno falle, pero forzar al paciente a que decida, ¿sí? ¿Qué quiere hacer? No vender los procedimientos, no empujar los procedimientos, presentar la evidencia y forzar al paciente. Yo lo llevo al extremo de un desprendimiento de retina. Le digo al paciente, mire, usted tiene un desprendimiento de retina, eso es pérdida total de visión si no se hace nada. Si se hace, hay buenas posibilidades. Y el paciente se queda mirando y yo le digo, ¿qué quiere hacer? ¿Se quiere operar? Ah, no, pues claro, doctor, pero que sea él el que decida que se quiere operar. Así la evidencia parezca muy obvia en favor de la cirugía, usted presione al paciente para que sea él el que tome la decisión. Y muy complacido pues con lo que presenta Carlos de la importancia de vivir agradecido. Yo he dicho muchas veces que nosotros vivimos en gracia. A algunos les gusta decir en gracia de Dios, pero otros que no somos tan creyentes, pues decimos en gracia porque nos dan las gracias todos los días, 30, 40 veces al día. Pacientes nos están dando las gracias, nos están agradeciendo, colaboradores, por todos lados nos están dando las gracias. ¿Qué más queremos para vivir en gracia? Que mucha gente nos esté dando las gracias. Y si eso es verdad, que usted de verdad está ayudando a la gente, usted se va a sentir muy bien. Así no gane mucha plata y así no sea tan famoso. Usted va a estar contento con lo que usted hace y le va a gustar su profesión y no va a tener el burnout, que no puedo estar más de acuerdo que es un problema de quemadura ética, ¿no? Porque es que lo que le ocurre, yo sí veo mucho colega afectado por burnout y es porque se meten en este cuento de la molienda, lo que se llama la molienda de la consulta. Entonces yo estoy moliendo consulta, yo estoy facturando, yo estoy viendo
yo necesito sacar los 20 pacientes que me pusieron hoy, pero yo no estoy ayudando a la gente, a mí no me está importando eso, yo lo que necesito es escribir en la historia, que me paguen, que me facturen. Entonces, cuando uno entra en eso y cree que eso es lo que está haciendo, y un sistema pues que es terrible para lo que es seguimiento y tratamiento adecuado de los pacientes. No, es que yo doy las órdenes y los pacientes no vuelven, es que yo le digo al paciente esto y no vuelve a control. Entonces se va generando esa sensación de yo qué carajos estoy haciendo. Yo simplemente me estoy ganando la vida, yo estoy facturando, estoy moliendo pacientes, pero yo no estoy ayudando a nadie. Y obviamente que ese médico no vive en gracia, no recibe muchas gracias. Está tratando medio despectivamente los pacientes como ganado, está mirando un computador todo el día, llenando formas para que le paguen. Entonces, todo esto que ha dicho Carlos se integra en lo que he llamado pues un enfoque y un comportamiento ético y humano de sus prácticas. Y lo que yo les quiero reforzar es que eso es muy buen negocio, que ser ético y humano es muy buen negocio. ¿Por qué? Porque usted construye su prestigio, su nombre. Así trabaje todo el tiempo en una entidad, así no tenga consultorio personal, usted se hace conocer como una persona que resuelve problemas y lo resuelve con honestidad. Y eso es el activo más importante que usted va a tener para el resto de su vida. Entonces, usted está invirtiendo, cuando usted tiene un comportamiento ético y humano, usted está invirtiendo en su futuro y tiene su futuro garantizado porque va construyendo, la gente no se da cuenta de eso. Usted llega a un momento en que tiene 10.000, 20.000 personas que están agradecidas con usted, que están contentas, y cada que a esa persona le digan, vea, a mí tengo esto en el ojo, vea, la persona donde tiene que ir es este. Y eso es un negocio, el berraco de bueno, porque a usted le va a ir muy bien en la vida, ¿no? Bueno, no, Totalmente de acuerdo, doctor. mis comentarios. Doctor, y con relación a eso último, para darle paso al doctor Mendoza que levanta la mano, de acuerdo con usted, y hay un término que yo utilizo que suena feo, pero es así, es que cada paciente, si uno lo maneja como con los estándares que se merece el paciente, termina siendo su agente de ventas. Es que usted tiene agentes de ventas por todos lados que, como lo dice, cuando tiene un problema, le van a decir al vecino que vaya del doctor a que le solucione la situación. Con lo que dice ahorita de inducir las cirugías, es que, y eso que usted maneja esta parte que digamos es urgente, donde termina siendo el médico el que puede tomar la decisión, porque si no se maneja el paciente se va a quedar ciego. Pero es muy triste cómo se inducen cirugías que son, como le decía, no necesarias. ¿Cuántos ángulos se han hecho láser que no necesitan? Simplemente porque desafortunadamente hacemos una planeación financiera que es bastante macabra. Y se lo digo mucho a los recién salidos, a veces se meten en los gastos para poder planear los ingresos, y eso es un error brutal, porque me decía uno, doctor, es que si yo dejo de trabajar un solo día, no tengo cómo pagar la cuota del carro. Imagínate pues la belleza, entonces claro, pues, ven al paciente siempre al frente como una fuente de ingresos, y eso no debería ser así. Y esa falta de planeación financiera es la que muchas veces lo mete en ese juego macabro de estar moliendo y moliendo y moliendo. Yo pienso lo mismo que usted, hay que estar satisfecho y disfrutar lo que se hace, y así se transmite desde el trabajo y también desde la docencia por esa enseñanza vicarial. Y con lo que usted dijo ahorita estoy muy de acuerdo, y es que desafortunadamente cuando tenemos confrontamientos, porque son confrontamientos de ideas, hay que recordar que uno no debe confrontar la persona, sino la idea, y ese es el error. Cuando le metemos pasión, y yo puedo estar con una percepción distinta a la que tiene el doctor Castro, pero lo hablo desde la idea que tiene el doctor Castro, no es él al que estoy, digámoslo así, combatiendo, que eso es como se malinterpreta por muchas personas, y eso es un error que en esta sociedad nos ha llevado a situaciones muy macabras precisamente. Doctor Mendoza, qué bueno verlo por acá. Carlos, muchísimas gracias por esta excelente charla y esa forma de presentarla tan espectacular. Me agrada mucho, es de las mejores charlas que he escuchado últimamente, te lo digo sinceramente, Gracias y por eso. porque al fin y al cabo la parte humana en la medicina es lo más importante. Yo siempre digo, médico está en la obligación de no solo comprender, sino consolar y dar
esperanza permanentemente, no falsa, por supuesto, pero sí ajustado a la realidad. Y eso es un concepto que se ha perdido. Y la otra cosa, pues me lo dijiste ahorita, yo le iba a decir, es que en la parte económica, yo creo que cuando uno trabaja bien y hace las cosas bien, se va a ganar lo que se merece. No hay ninguna otra posibilidad. Es decir, yo creo que la posibilidad de pensar en que yo me tengo que ganar lo que acabas de decir, tanto de dinero, no. Es decir, uno, usted trabaje bien, haga las cosas bien y en cualquier oficio, pues se va a ganar lo que se merece. Y el voz a voz de los pacientes es la mejor publicidad. Mil gracias, Carlos, nuevamente. Excelente charla. Estoy muy contento de haber estado presente en tu charla. Muchas gracias. Ustedes por la invitación. Carlos, precisamente en el website que te mencionaba de Seminarios de Vida, hay todo un capítulo de finanzas y de pronto podrías contribuir allí. Y el eje central es lo que tú dijiste. Hay que hacer contabilidad. La gente muchas veces confunde hacer contabilidad, o sea, conocer sus ingresos y sus gastos con interés por el dinero. No, todo lo contrario. Si usted conoce sus ingresos y sus gastos, usted se puede liberar del interés por el dinero, porque entre otras usted planea. Entonces, si usted planea que usted no va a gastar más de lo que gana, no al revés, yo necesito ganar tanto para mis gastos, y arranca la vida así, gastando poquito y solo el excedente lo comienza a decidir en qué lo dispone, usted no va a tener nunca presión para ver rotos retinales donde no los hay, ni irectomías donde no las hay, ni cataratas donde no las hay, ni ordenar exámenes que no se necesitan. Usted no va a sentir esa presión. Usted va a poder trabajar cómodamente, con mucha satisfacción de hacer lo que el paciente que necesita y generando mucha confianza y agradecimiento por parte de los pacientes. Entonces, todas las contribuciones que Carlos y demás docentes quieran hacer a esa parte de educación financiera, que es muy mala por lo general en los programas médicos y de residencia, pues para mí es clave. Insisto mucho, saber sus finanzas no implica estar interesado por el dinero, es todo lo contrario, es liberarse de la presión del dinero. Totalmente de acuerdo, doctor. Y desafortunadamente es lo que está pasando lo opuesto. Entonces, claro, si dejan de pagar la cuota, no tienen de trabajar, no tienen con qué pagar la cuota, entonces casi que tienen que salir a vacaciones y tomarse fotos con el carro, porque es que se están trabajando para el carro. Y es muy triste ese cambio de prioridades. Y como usted lo decía, y yo les digo mucho, es arranquen con tranquilidad, no se aceleren, que las cosas se van a dar en el tiempo, pero este ruido tan bravo en el que estamos metidos los presiona para meterse en cosas que no son. Y ahí viene, como usted dice, el identificar el paciente como negocio. Y ese sí es un error garrafal, desafortunadamente. Por eso le decía que el aumento de las demandas en jóvenes oftalmólogos tan disparada es un signo de alarma que hay que empezar a tratar. Y lo que usted está proponiendo y que queremos y hemos comenzado aquí también a hacer, que es modificar un poco desde el punto de vista de capacitación y darle peso a esto que se llaman habilidades blandas, a lo que tiene que ver con la ética, lo que tiene que ver con la planeación financiera, se le tiene que dar un espacio. Eso es muy importante. Ese espacio dentro de la residencia se tiene que ir abriendo porque lo que decía Juan David Bravo, lo técnico está en los libros, ahí está, ¿para qué lo enseña? Lo otro es lo importante, lo que no el libro no es capaz de darle, y es con el ejemplo, pero desafortunadamente nos falta tiempo para eso. Yo sí les digo mucho lo de hacer su espacio privado porque hay más tiempo de interactuar y en el tiempo se generan de pronto más unas relaciones más estrechas, pero bien lo dice usted, en la práctica institucional también se hace cuando uno logra hacer las cosas como se deben y el paciente ve que uno está interesado por manejarlo. Y lo de que decía hace un momento de la compasión
de ponerse en el zapato del otro, es incluso un poquito más allá y es si el paciente tiene una dificultad con el sistema y dice, como usted dijo, no, yo le mandé la orden y ya, y se fue y no volvió, no hay que ir a buscar a ese paciente usualmente no tiene las habilidades de entender el sistema como lo puede tener uno o la secretaria, y de pronto uno puede ser la diferencia en que se pueda hacer ese procedimiento a tiempo y no ya nos llegue muy tarde con una complicación. Sí, todo esto tiene que ver, como le decía, con la pasión por lo que se hace, que es lo que tenemos que infundir en los residentes. El interés y la compasión, pues, por el otro. Y obviamente no es que lo científico no sea importante. Y para eso, lo que usted dice, tenemos muchas herramientas y cada vez más para poder tener un crecimiento científico adecuado. Y si bien uno debe tener una relación con la industria, que debe ser sana, pero debe tener sus límites. Como les decía, yo soy ponente de algunos laboratorios ocasionalmente, pero tengo un contrato firmado donde están muy claras las cláusulas hasta dónde llegan y cuando hago esas ponencias lo que sí les solicito es que yo o sea, no me gusta orientar la conferencia necesariamente como ellos pretenden para vender tal producto, sino más bien hablar de la enfermedad porque sí me parece que eso también desgasta la imagen de la persona. Quien siempre pone este tipo de lentes o pone tal medicación, es que este es un vendido a tal laboratorio. Eso no se dan cuenta muchos, pero eso afecta mucho la imagen y el respeto por la persona que es. No, doctor, muchas gracias por la invitación, a Manuela que me escribió y me contactó. Muchas gracias por la invitación de estar con ustedes, que saben que les tengo mucho cariño. Muchas gracias, Carlos. Esperamos Gracias. tenerte próximamente. Dios mediante, claro Profe, que sí. muchas Hasta gracias a usted luego. por haber aceptado la invitación. Seguimos No, en este gracias por cuento. la invitación. Yo no le podía quedar mal a usted, Manuela, no se puede. Gracias. Bueno, hasta luego. Pero- Hasta luego. Que estén bien. Gracias, doctor. Buen día.